Grande, Charlie, querido. Conectando y conectando. Bueno, antes hablamos del bondi, ¿no? El colectivo, es un escenario en el que todos vivimos, todos convivimos y todos alguna vez, obviamente, viajamos en colectivo y seguimos viajando y vamos a seguir viajando en colectivo. Y entonces por eso decíamos que la vida misma transcurre en un colectivo. El otro ámbito donde naturalmente transcurre nuestra vida es nuestra casa, nuestro hogar. Y entonces ahí también hay situaciones muy lindas, de amor, de familia, pero también hay situaciones de peligro. Y ya estamos hablando con los artefactos, ¿no? En realidad, de la casa. Y ahí voy metiéndome, por ejemplo, en cosas que a veces, entre comillas, están de moda. Digo, hablar del, por ejemplo, monóxido de carbono. Porque cuando cae el invierno, ya sabemos de qué se trata el asesino invisible, el monóxido, la mala combustión de una, no sé, una estufa, y entonces, bueno, produce aquellos casos fatales. Esto lo hablamos en invierno. En verano vamos a hablar de los aires acondicionados, del ventilador de turbito, que de repente me hizo sacar los tapones y todo el barrio se quedó sin luz. Bueno, ahí estoy exagerando, pero lo cierto es que van pasando una gran cantidad de cosas, los niños, los bebés, la gente mayor, todo lo que puede pasar en una casa desde lo que son los artefactos, la manipulación de cosas, y por eso vamos a hablar con María Laura Yaya, que es licenciada en higiene y seguridad y docente, que para hablar justamente de todo esto, ¿no? Cómo salvar vidas, cómo evitar inconvenientes, los peligros y riesgos invisibles en casa. María Laura, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo estás, Eva? ¿Cómo están todos? Bien, gracias por esta comunicación. También nos pasó algo parecido a la nota anterior y entonces dijimos, porque antes llamamos a un chofer por un hecho de inseguridad. Y de repente Ujú. empezamos a hablar y abrimos juegos para cosas que pasan en el bondi. Te íbamos a llamar por el monóxido, ahora lo vamos a tocar, pero dijimos, ya estamos en la mitad, no sé si en la mitad del invierno, pero ya hablamos bastante del monóxido, ahora vamos a seguir haciéndolo. Tal Pero hay cual. otras cosas que van pasando, como dije recién, en cualquier estación del año, y es de todos los días, que ni nos damos cuenta. Y hoy me dijiste una frase que marcó un extremo también. Por un lado tenemos el monóxido, pero por otro lado tenemos el cuchillito que metemos en la tostadora para sacar ese pedazo de pan que quedó trabado y ¡blum! Saltó la luz. Y es peligrosísimo lo que acabamos de hacer. Bueno, con esta introducción entonces, por ejemplo, te quería preguntar si hay, no sé, vayamos a hacer, Bien. hagamos un podio, entre otras cosas, ¿no? De las cosas más peligrosas que nosotros hacemos y ese peligro invisible que tenemos ante nuestras narices, pero que nosotros, porque ignoramos, no lo conocemos, no lo vemos. Tal cual. Bueno, para eso tenemos que entender que nosotros en nuestras casas convivimos con peligros y riesgos. Sí. Eso está claro. Después, cuánto nosotros nos estemos exponiendo va a tener con la conducta que nosotros tomemos en nuestras casas. Pará, y ahí te hago una pausa, porque ya de entrada tiraste una frase que es incómoda. Dijiste que en casa vivimos con peligros y en riesgo. Digo, pero Claro. yo vengo a tirarme al sillón, en la casa, yo nada más protector que llegar del laburo y tirarme en casa. Uno tiene esa sensación, obviamente no tenés que estar mirando de reojo todo, pero tenés que estar atento a lo que vas a hacer con los artefactos. Ahora sí, seguí. Ujú. Exacto. Bueno, y hablando de artefactos, primero tenemos que entender que muchos de nuestros artefactos están conectados ¿a qué? A una corriente eléctrica. Claro. Si no, no tenemos energía. Y acá el primer punto clave, y les quiero preguntar a ustedes, A ver. ¿conocen dónde está ubicado su tablero Muy buena pregunta. eléctrico? Muy buena pregunta. En mi caso sí, pero es verdad que después de haberme mudado y pasaron varios días, ¿dónde está? Dije. Y mirá si no pasaba algo y en ese momento yo no sabía. O por ejemplo ya se me ocurre, che, vos que vivís en un edificio, en mi caso, el Ujú. matafuego, ¿sabés a dónde está? ¿Afuera, en el pasillo? Bien, También. vamos por eso, se va. Generalmente en las casas, el mayor porcentaje tiene ubicado su tablero eléctrico en la cocina. Sí, Pero si bien a veces en ciertas propiedades como los edificios están en otro lugar el tablero principal. claro. Pero vamos a centrarnos en lo que tenemos en casa, ¿sí? Nosotros sabemos que un tablero eléctrico tiene, por un lado, una térmica y un disyuntor. Sí. Para explicarle a la gente, la térmica es lo que constituye el tablero y me va a proteger al conductor de la instalación, ¿sí? Ujú, ajá. Y el disyuntor es su primo, es el que protege a las personas, es el que nos va a proteger a nosotros de posibles descargas, cortocircuitos, etcétera. O sea, yo, habitante, me hago amigo del disyuntor. Por lo menos a él lo tengo que conocer.
Yo tengo que tener a los dos. Tengo Sí, que tener en claro que en un tablero que esté normalizado y que esté correctamente colocado, tiene que tener las dos cosas, las térmicas y lo disyuntor. claro. Y acá el punto clave, el disyuntor tiene un botoncito rectangular que generalmente tiene una letra T, que esa Sí, letra T significa tester. sí. Y ese botón no está para que lo miremos, está para que lo toquemos al menos una vez al mes. Uy, sí, tenés razón. Entonces, si yo tengo en mi casa un tablero eléctrico accesible, ¿cómo puedo actuar de manera preventiva y concientizando para disminuir la probabilidad de tener algún peligro, algún riesgo, algún accidente? Es ir, prender una luz, la del living, la de la cocina, la que me guste, voy a abrir el tablero y aprieto el botón T, el tester. Sí, Si mi instalación está funcionando correctamente, automáticamente va a saltar la luz. ajá. Ahora, ¿qué pasa si no? Bien, ahí hay algo que no está funcionando y tengo que llamar a un electricista matriculado. Claro, 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 claro. Hagamos Pero esto vamos más, vamos, un día de semana, si no sí. viene el electricista y nos rompe la cabeza con el precio. No hagamos el domingo este tester. Entonces, No, clave. qué bueno esto, nadie lo sabe en realidad. Va, mucha gente no lo sabe. Y tengan atención y a ver, la gente tiene miedo, miedo por desconocimiento. Entonces, la invitación es a que vean sus tableros y aprieten ese botón Sí, y hagan la prueba, bien, porque de esta manera se van a evitar que si el día de mañana, por ejemplo, su tablero no está funcionando correctamente, ahora hablamos de monóxido, pero en 3, 4 meses estamos hablando de las altas temperaturas, la claro, sobrecarga energética, los cortes de luz. ¿Qué pasa cuando se corta la luz y vuelve? Generalmente no vuelve misma tensión, a veces viene más, a veces viene menos, menos, sí. y es donde ahí después recibimos una sobrecarga de tensión y ¿qué pasó? Algún electrodoméstico dejó de funcionar. Y cuando se corta la luz o cuando yo hago el tester, ¿tengo que desenchufar antes esos electrodomésticos importantes? Los importantes sí, Claro, obviamente, siempre que podemos actuamos preventivamente y cuidamos toda la instalación. sí, sí, sí. Ahora, otro tema eléctrico, y es muy común, levanten la mano virtual quienes utilizan zapatillas, alargadores, prolongadores. Ay, mira, mis viejos me están escuchando ahora y hablamos en la semana de las zapatillas, justamente, pero siendo consciente de esto, de que ni hablar de las zapatillas que compraste en la vereda de la vuelta en la feria de tu casa, que no, Que no está no, normalizada, que no, no. olvídate, está floja de Material, papeles. material de mala calidad y todo eso, y sobrecargar. Tiene 5 entradas, bueno, pusiste 6 electrodomésticos. Y escucha esto, estamos conectando a una zapatilla, 5 o 6 electrodomésticos que van a ir en la instalación eléctrica a un solo cable. O Claro. sea, que está preparado para recibir X cantidad de energía, no la de 5 o 6 electrodomésticos. Sí, sí, sí. Entonces, yo no voy a decirte no lo uses, porque yo en mi casa también la uso. Ahora, lo que tengo el cuidado y la atención es primero de no sobrecargarla y de clave, cuando me voy a ir, la desconecto. Ajá. Bien, perfecto. Bien, bien, bien. Eso no, las zapatillas sí tampoco la hacemos esa. ¿Y qué pasa con los triples? ¿Es lo mismo? Con los triples. Sí, yo tengo la tostadora y la pava en la cocina en un mismo enchufe, porque pongo un Bien, triple. clave. Bueno, acá hay que entender, y sin meternos tan técnicamente, que no todos los electrodomésticos gastan lo mismo. Claro, Hay algunos electrodomésticos, ¿sí? Como una tostadora, como un hornito eléctrico, que tienen un alto consumo y sí, demanda. claro. Una plancha. Entonces, para yo decirte, mira, ¿se la banca o no se la banca? Primero habría que hacer un cálculo, y eso lo Ajá. tiene que hacer un electricista matriculado. Sí, 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 sí. Ahora, vamos a lo que nosotros nos compete primero antes, y es, ¿cuántas personas nosotros estamos utilizando, como dijimos antes de salir al aire, una tostadora? Se me quedó el pan trabado y lo peor Mm. que puedo hacer es dejar conectada la tostadora y meter un elemento, ya sea un cuchillo o un tenedor, para levantar el pan. Y O una cosa, sea, sí, 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 es estoy peligro. firmando mi propia sentencia de muerte. No, pero yo me la mandé también y el famoso, para que la gente sepa, el mamá de Ricardo Ford fue porque ella puso el cuchillo en la tostadora y saltó la luz.
Pero eso es Es que no pasa peligrosísimo. nada hasta que pasa. Y nosotros nos creemos, los argentinos, que somos todos superhéroes de Marvel y no nos va a pasar nada. Qué bárbaro. Sí, Y estamos siempre desafiando los ahí límites. simplemente es Otra, desenchufar, chau. Y manipular lo que quieras. exacto. El tema viene el verano, ¿no? Y no tengo pantuflas, me levanté a la madrugada porque me dio sed, calor, voy a abrir la heladera descalza. No Sí. es que a mí me va a matar la heladera, pero volvemos a lo mismo. Nosotros cuando tenemos contacto con riesgo eléctrico puede ser contacto directo o indirecto. Mm, Llevándolo al llano, contacto directo, meto los dedos en el enchufe. Contacto directo es el que se me produce a través de otro elemento. En claro. este caso, la instalación tiene alguna falla, me está pasando a través de la carcasa de la heladera electricidad y yo siento ese cosquilleo. Terrible. Ojo, si siento ese cosquilleo, ese hormigueo inicial, hay algo en mi instalación que tengo que verificar. Y no es acá nos ponemos todos alarmantes, ni tampoco le estoy queriendo generar laburo al electricista. Es empecemos a tomar conciencia de cuántas cosas estamos viendo y pasando por transparencia y por alto como si fuera normal. Sí, 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 sí. Sí, En sí, la cocina es un caldo de cultivo de riesgos y de claro. peligros. El clásico, estoy haciéndome unas papas fritas con la sartén Sí. y algún día capaz a alguien le pasó, a mí no, que se le prende fuego el aceite. ¿Qué hago ahí? Y no me vengan con decir, no, ya sabemos que no hay que tirarle agua, porque por ahí hay gente que está escuchando ahora y no lo sabía. No, y la reacción, sí, Jamás. más fácil que tiene, pero no es, claro. No, nunca le tengo que tirar agua a un aceite que está ardiendo porque va a reaccionar violentamente y van a salir todas las gotas de aceite por todos lados. Entonces, ¿qué hago? Porque la realidad es que no todos en casa tenemos un extintor y también hay que entender que para poder extinguir un fuego producto de un aceite no es cualquier extintor. Claro. Es un extintor de clase K, que generalmente está en las cocinas industriales. Ya estás Ahora, pidiendo, yo no tengo un extintor. eso, ya estás pidiendo mucho para una situación tan extrema de No, les voy riesgo. a dar la solución más fácil y tienen que tenerlo como un hábito. Se me prende fuego algo con aceite, tengo dos opciones. Y previamente, si me da la cabeza y tengo cerca la llave del paso de gas, la bajo. Claro, Pero ¿cómo yo voy a apagar ese fuego? Voy a agarrar un trapo, sí, lo voy a humedecer, lo voy a escurrir, que no venga chorreando agua, y claro. lo voy a tirar sobre la sartén. Para, De esta manera va a actuar por sofocación y va a apagar el principio de incendio. o sea, asfixiaste el propio fuego, claro. Exacto. Si no tengo un repasador y de repente tengo una olla al lado vacía, que es mucho más grande que mi sartén, la doy vuelta y tapo la sartén. Claro. Lo mismo, le saco el oxígeno, le saco una de las partes de la cadena de la reacción y se extingue el fuego. Bien. Y por tu profesión, el ascensor es un escenario que tengas que saber algo, laburar, digo, porque más allá de apretar un botón de alarma cuando me quedé en el medio de dos pisos, otra cosa no tenés para Exacto. hacer, pero Bueno, yo vivo en edificio y tengo un ascensor que está buenísimo y tengo otro que todavía no cumple con la nueva normativa, o sea, sabemos que los ascensores de doble tijera y que vemos hacia afuera ya no son ascensores que estén normalizados, que sean no. correctos o seguros, Pero hay mucho en pero el lo primero centro que de eso. nosotros ¿Por podemos... qué? En el centro se siguen ¿Cómo? manteniendo los ascensores con esas puertas. Edificios lindos, viste, que son de Ojo, época. bueno, ese edificio lindo que decís, si es un edificio que está considerado patrimonio histórico, tienen leyes que los protegen y no se pueden hacer adecuaciones en los ascensores y en las cajas de la escalera. Claro, qué contradicción ahí, ¿no? Pero bueno, entonces, Muchísima. Y claro. me pasa cuando voy a hacer una carga de fuego a un edificio donde tengo que terminar haciendo una recomendación que después sabemos no se va a poder cumplir. Qué bárbaro. La gente se desespera mucho, le agarra ataques de pánico en un ascensor. Hay mucha gente que sufre de pánico. Imagínate Ujú. que se le quedó el ascensor o tenés ganas de ir al baño justo y bueno, lo que sea, pero te agarra esa desesperación. ¿Qué no hacer en ese momento? Porque mucha gente intenta abrir, es un riesgo terrible. No, primero concentrémonos en los sí, porque lo importante es trabajar en los sí. Ajá, Respiremos. claro. O sea, estamos en un lugar seguro. O sea, yo sé que nos queremos mover,
y salir del ascensor, pero en ese momento que se detiene y que yo no sé por qué, lo mejor que puedo hacer es respirar y estar tranquila, tranquilo. Qué bueno, sí, sí, sí. Luego, ¿qué voy a hacer? Accionar, si tengo el timbre, y tengo que tener un teléfono. Nosotros en los ascensores verificamos que tienen generalmente un código QR, una oblea que es de la empresa que realiza el servicio y mantenimiento. Acá te maté en Eso esta, ¿eh? también. Hay muchos ascensores, me pasa que no tengo señal. ¿A qué te referís con No, señal? claro, yo no tengo comunicación para afuera, no tengo para hacer en lectora de QR ni nada en ese momento, Ujú. adentro del Bien, habitáculo. bien, pero se supone que esos ascensores, obviamente, en un corto periodo de tiempo va a haber otra persona que va a necesitar utilizarlo Sí, y que va a claro. detectar de que ese ascensor está detenido. Eso está bueno lo que Entonces, decís, también porque... acá es importante la colaboración de la comunidad, que seamos Ah, solidarios. ahí vamos, porque yo lo que veo también es esa, ¿no? Ti, está sonando y bueno, vos seguís yendo a comprar el pan. No, no, pará, loco, llamá al encargado, vamos que hay alguien que está ahí adentro parado. Y la gente a veces no se hace Exacto. cargo de eso. ¿Sabes por qué? Porque el próximo puede ser vos. Entonces Totalmente. siempre tenés que pensar cómo te gustaría que actúe otra persona si sos vos el que está encerrado en el ascensor. Bueno, Laura, por último, el monóxido es muy complejo, ¿eh? Pero bueno, no podemos olvidarlo No, brevemente. exacto. Son muchas las medidas de seguridad, obviamente. Si querés el otro día lo tocamos bien. Pero es más común de lo que vemos, imaginamos, tener tapado la salida. Más allá de que la instalación la hizo un gasista matriculado y tiene la salida bien, pero bueno, sabemos que desde un pequeño residuo hasta el nido de las palomas puede complicar todo. Exacto. Acá clave, vamos a centrarnos en la gente. Por favor, ya está pasando este invierno. El año que viene, no nos olvidemos, porque todos los años lo mismo y parece que no recurrimos a la memoria emotiva, y empiecen con tiempo a llamar al gasista matriculado, que venga a verificar la Claro. instalación. No esperemos a que nos sorprenda con 0 grados y de repente no sabemos qué hacer y estamos muertos de frío. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros previamente y siempre, todo el año? Un poco lo mencionaste vos, esto de que se habla de la combustión incompleta. Llevándola a criollo, la llama. Recuerden que la llama en la hornalla, en el calefón, tiene que ser siempre de color azul. Si está amarilla, anaranjada, hay algo que no está bien. Y Claro. puede ser por varios factores, no solamente porque la reacción es incompleta y la combustión, perdón, es incompleta y le falta oxígeno. También puede ser que los conductos estén sucios. Sí, 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 sí. Otro tema clave, la ventilación. Yo sé que hace frío y a veces queremos tener la estufa a pleno y todo cerrado. Cuando hace mucho frío es preferible dejar un poquito la ventana abierta y tener una prenda de abrigo más. Ujú. Sí. Son unos días nada más. Fíjense que ya Sí, el cuesta frío entender eso. aflojó. O sea que a veces me pasa que el taparrollo o alguna cosa que, che, me entra frío por ahí atrás de la cortina de la tela, viste, vos estás congelado y sabés que te entra un chifloncito. Pero ahí digo, no, Bueno, mejor que respire. exactamente, es necesario. Y después para las mamis también, que hace frío, que queremos bañar a nuestros hijos, que estén calentitos. Si vamos a poner un caloventón en el baño, enchufémoslo un tiempo, que se caliente el ambiente, luego retirémoslo mientras se están bañando nuestros chicos, Sí, sí, ¿sí? Y si lo vamos a dejar para cuando nosotros sacamos a las bendis del baño y las sí. estamos ayudando a secar, que no toquen ellos el Claro. caloventor, ¿sí? Porque están mojados No, y y el además, agua y el riesgo eléctrico no son muy buenos amigos. totalmente, y saliendo de la electricidad, que el vapor sella todas las pequeñas aberturas y demás, digo por un momento, con lo cual tiene que Ujú. tener ventilación afuera, por lo menos, cuando salimos. Exacto. Bueno, María Laura, gracias por todo esto, por estas recomendaciones. Te volvemos a molestar en verano. No, 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 mentira, cuando sea. Cuando gusten, Claro, podemos claro, hablar de un porque montón de cada cosas. estación tiene sus cosas, pero bueno, siempre sabemos que me gustó mucho y me quedo con ese concepto de pensemos primero en los sí. Tranquilizarnos, bueno, en Sí. el ascensor y en toda nuestra casa, ¿no? No solo con ese miedo de voy a cambiar una lamparita, ay, qué pánico, tengo que cortar la luz o no. Para, te pregunto, ¿corto la luz para cambiar la lamparita? Sí. Siempre Ah, es un sí. Y ¿viste? por favor, utilicen una escalera, no se suban a una silla. Y si me hacen bullying cuando voy a apagar, cortar la luz porque voy a cambiar una lamparita, porque Y yo le ¿cómo vas a diría, hacer vos esto? buliñame lo que quieras, pero te desafío a que yo voy a vivir más que vos. Gracias, Laura, un beso, gracias por estas recomendaciones. No, por favor,
Hasta luego. Hasta luego. María Laura Yaya, licenciada en Higiene y Seguridad y docente, que nos dio un panorama para vivir más seguros. Búscanos en Instagram. Somos Sala de Situación. Espacio Publicitario.